Buenas, vamos a resolver el ejemplo 5.8 del libro de Física Universitaria, tensión en un cable de elevador. Tenemos dos ilustraciones, la primera es de un diagrama físico de un elevador en descenso que baja con una rapidez decreciente. En segundo lugar, tenemos el diagrama de cuerpo libre del elevador en donde nos indica el eje Y como el eje en el que se mueve el elevador. Tenemos el punto donde está el elevador que está identificado con la X. Tenemos la aceleración en Y que es positiva y el peso del elevador que será la masa por la gravedad de este. El ejercicio nos dice, un elevador y su carga tienen una masa total de 800 kilos y originalmente está bajando a 10 metros por segundo. Se detiene con una aceleración constante a una distancia de 25 metros. Calcule la tensión en el cable de soporte mientras el elevador se está deteniendo. La incógnita de nuestro ejercicio es la tensión, la cual será obtenida utilizando la segunda ley de Newton. Para esto tendremos que verificar la aceleración determinándola utilizando la fórmula de aceleración constante. En primer lugar, utilizaremos el diagrama de cuerpo libre para mostrar las fuerzas que actúan sobre este elevador. Estas fuerzas son su peso, que está representado por la W, masa por la gravedad, ¿verdad? Y la fuerza de tensión que actúa sobre el cable. Entonces, el elevador está bajando con una rapidez decreciente, así que la aceleración es hacia arriba. Por lo tanto, elegimos el eje Y en dirección positiva. El elevador se mueve hacia abajo en una dirección de menos Y, por lo tanto su velocidad inicial y su desplazamiento serán negativos, por lo que tendremos una velocidad inicial de menos 10 metros por segundo y un desplazamiento de Y menos Y sub 0 iguales a 25 metros. Entonces, como el elevador se va a detener, tenemos una velocidad final de 0. Para obtener la aceleración en Y, a partir de esta información vamos a utilizar la fórmula de la aceleración constante que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración en Y por el desplazamiento de Y menos Y sub 0. Entonces, si despejamos la aceleración en Y, que es el valor que necesitamos conocer, tenemos que la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento nos da como resultado una aceleración en Y de más 2 metros por segundo cuadrado. Entonces, la aceleración nos resultó ser positiva, como debe de ser en el caso de un movimiento hacia abajo con rapidez decreciente. Entonces ahora, teniendo la aceleración, podemos sustituirla en la ecuación de la tensión. Entonces llegamos a la fuerza de tensión, que es la que actúa hacia arriba, y el peso, que es el que actúa hacia abajo, como lo vemos en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, tenemos la fórmula de la tensión, en la que nos dice que las fuerzas en Y, que son tensión y el peso, son la tensión más menos el peso, que actúa en dirección hacia abajo, que son iguales a la masa por la aceleración en Y. Entonces, si despejamos la variable de la tensión, que es la que estamos buscando, tenemos que la tensión es igual al peso más la masa por la aceleración en Y. Si seguimos sustituyendo, tenemos que la masa por la gravedad, que es lo mismo que el peso, más la masa por la aceleración en Y. Entonces, al final, utilizando la propiedad distributiva de la multiplicación, tenemos que la tensión es igual a la masa por la gravedad más la aceleración en Y. Entonces, si sustituimos los valores que tenemos de nuestro ejercicio en la fórmula, tenemos que la tensión es igual a 800 kilos por 9.8 metros por segundo cuadrado más 2 metros por segundo cuadrado, lo que nos deja una tensión de 9.440 newton. Entonces, como pudimos ver, la tensión es 1.600 newton más grandes que el peso, o sea, 1.600 newton mayores que el peso.
Esto es lógico debido a que debe haber una fuerza neta hacia arriba que produzca una aceleración que intente detener el elevador. Muchas gracias.